Buenas tardes y muy bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal, nuestra clase número 20 ya. Increíble cómo pasa el tiempo. Nos estamos acercando al final del capítulo 2 de espacios vectoriales. Y en la clase de hoy vamos a abordar algo que yo ya les había prometido. Vimos en particular con un ejercicio, ¿cierto? De que cuando yo tengo una matriz, esa matriz me induce una transformación lineal, que es multiplicar por la matriz. Lo que vamos a ver hoy día es que en realidad cualquier transformación lineal se puede llevar a la forma de multiplicar por una matriz. ¿Ok? Y eso es lo que corresponde a calcular lo que conoceremos como matriz representante. Entonces, matriz representante de una transformación lineal. Acá hay todo un argumento que vamos a ir dando, que es importante que vayan conmigo. Entonces, supongan ustedes que tienen una función lineal. ¿Ya? Y esa función lineal, por supuesto, está dada sobre dos espacios vectoriales que están sobre el mismo cuerpo, porque yo quiero los escalares poder combinarlos usar los mismos escalares tanto en el dominio como en el recorrido. Dicho eso, sabemos, ¿cierto?, que si yo tengo una base del espacio de partida, B1 está bien va a ser una base, yo, si me doy cualquier B, ese B lo puedo descomponer en la base. De hecho, a estos lambdas les pusimos nombres. El lambda eran las coordenadas. ¿Ya? Pero resulta que como la función es lineal y la imagen de combinaciones lineales es la combinación lineal de las imágenes, si yo quiero calcular f de b, eso es lo mismo que calcular f de esta suma, y bueno, y sabemos que la transformación lineal entre comillas entra, entonces nos queda que f de b es igual a lo que tienen ahí. O sea, fíjense que en realidad, si yo quiero saber qué es lo que le hace f a cualquier b, me bastaría con saber qué es lo que le hace f a los vectores de la base, y después simplemente conocer las coordenadas de mi vector. ¿Sí? Y la misma forma que combinaba para obtener b, combino para obtener f de b, pero en lugar de combinar los b, combino las imágenes. ¿Vamos, clarines, hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, entonces, aquí remarquemos, para cualquier b en el espacio de partida, su imagen está completamente determinada por sus coordenadas en alguna base y la acción de la función sobre esa base. O sea, si yo sé lo que le hace f a estos elementos, como yo puedo calcular coordenadas, entonces yo sé lo que le hace f a cualquier vector. Ahora, por otro lado, si yo miro, aprovechemos que lo tengo en este formato, voy a ir avanzando a punto. Si yo miro lo que está pasando en W, resulta que en W también puede haber una base. Y ojo que W no tiene por qué tener la misma dimensión que B, entonces allá voy a tener M elementos de la base. ¿Ok? Un M genérico. Y lo que nosotros sabemos es que para cualquier I, si yo miro la imagen del iésimo elemento de la base, si yo miro F de B I, esa se descompone de alguna manera en la base de su espacio. ¿Cierto? Entonces yo digo que ese se descompone, fíjense, como algunos mu por WJ. Entonces acá pasa algo bien curioso, ¿eh? Y es que como estos mu van a depender para cada i y para cada j, bueno, no es tan curioso, pero los mu dependen de dos índices, ¿sí? Esencialmente yo miro los mu y como tengo dos índices moviendo, me puedo imaginar al tiro que los mu forman una matriz, ¿ya? Entonces repito, ¿cuál fue el esquema? ¿Dónde va el tren del pensamiento? El tren del pensamiento partió con, quiero calcular f de b. Para calcular f de b, todo lo que necesito es conocer f en b sub i, que son los elementos de una base de b. Y f en b sub i, como es un elemento de w, yo lo puedo descomponer en la base de w. Entonces, al coeficiente que lo uso para descomponerlo le llamo mu ji. ¿Ok? Entonces, ¿qué es mu ji? Fíjense bien, es la coordenada j, ¿sí? Es la coordenada j de la imagen del iésimo vector de la base del espacio partida. ¿Ok?
¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí es donde viene la magia. Porque resulta entonces que si f de b era la combinación de los lambda por los f de b sub i, y los f de b sub i lo escribo como esta combinación, bueno, f de b va a ser una doble suma, fíjense bien, de todo lo que aparece. De lambda i por mu ji por wj. Y sucede que si yo quiero, puedo cambiar el orden de estas sumas, porque estas sumas no dependen de la otra. Estoy sumando en un cuadrado, en un rectángulo. Entonces puedo sumar primero por fila y después por columna, o viceversa. Así que hacemos ese cambio de sumatorias. ¿Y cuál es la gracia? Que fíjense bien que ahora yo estoy moviéndome, si los elementos mu ji los pienso, ¿sí? Si yo los pienso como una matriz, estoy moviéndome por la fila j a través de las columnas. ¿Y qué es lo interesante? Fíjense bien que cuando lo escribo así, f de b, estoy diciendo que las coordenadas de f de b en la base dada por los wj, que la coordenada j es esto que está aquí, que no es otra cosa que el jésimo elemento de cuando yo tomo la matriz mu y la multiplico por las coordenadas en la base de partida, las coordenadas en b, como un vector. Porque fíjense que estoy sumando, los lambda i eran las coordenadas de b en su espacio, ¿sí? Recuerden, acá está. B se escribe como la combinación con los lambda i, o sea, estos lambda i son las coordenadas de B en su espacio donde vive B. Esas coordenadas que las pongo en un vector, las multiplico por esta matriz mu que construyo acá, en este paso, y lo que digo que entonces la coordenada de este vector, que es un elemento que vive en W, en su base, que es la base de W, la coordenada J es simplemente el jésimo elemento de la matriz donde puse todos los mu por el vector lambda. Y a esta matriz donde puse todos los mu le voy a llamar la matriz representante de F en las bases B, beta B y beta W. Lambda son las coordenadas de B en la base B. Y eso más. Y esencialmente lo que acabamos de escribir aquí está acá. Los vamos a enunciar, digamos. Entonces, fíjense en qué acabamos de hacer. Acabamos de probar que las coordenadas de ese vector de W son simplemente el vector que está dado por esta matriz multiplicada por lambda. ¿Ok? Y lo voy a escribir así. Coordenadas de f de b es igual a la matriz beta b, beta w de f, multiplicado por coordenadas de b. Esto en esa base y esto en esa base. ¿Ok? Esto es lo que acabamos de probar. Que el vector de coordenadas en la base que le corresponde a f de b se puede recuperar multiplicando la matriz representante por el vector de coordenadas de b en la base que le corresponde. ¿Ok? Eso que yo escribí acá, en los libros les gusta resumirlo con este diagrama que está acá. Entonces uno dice esencialmente, si yo tengo acá un b y lo quiero llevar a su imagen, yo puedo bajar acá a la n con las coordenadas, multiplicar por la matriz de cambio de coordenadas, y con eso voy a obtener las coordenadas de f de b, entonces me devuelvo hasta allá con las coordenadas de w, con la inversa. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, que es equivalente en el fondo a hacer la vuelta por abajo o irse directo. Ya, la matriz representante es una idea compleja que tiende a ser bastante difícil de digerir, así que me gustaría saber qué opinan ustedes, qué les pareció la explicación. ¿La pudieron seguir completa? Me fui a la B, profe. Profe, yo igual me Entonces, perdí.
no, no me sorprende porque es muy fácil perderse. Es como que a veces siento que estoy diciendo todo el rato exactamente lo mismo, ¿cierto? Y como que no se pierde. Entonces, hagámoslo como un ejemplo. Hagamos un ejemplito y veamos Ah, cómo nos va. Entonces, supongan ustedes que tenemos una matriz T que va desde los polinomios de grado menor o igual que 3, una transformación T, perdón, a las matrices cuadradas de tamaño 2. Entonces, lo primero, bueno, si esto fuera un ejercicio de prueba, les pediría ya, pruebe que esto es una transformación lineal. Tendrían que probarlo. Después, pruebe, indique cuáles son las bases canónicas, o les daría las bases canónicas y le diría pruebe que son bases, pero son cosas que yo creo que ya han ido viendo en los talleres y que si no podemos dar un poquito por conocidas, pero los polinomios, si yo tengo los polinomios de grado n en general, yo sé que van a estar generados por estos tipos, 1, x, x cuadrado, hasta x a la n, ¿cierto? Los monomios de coeficiente 1. Esa es la base natural de los polinomios. Un polinomio naturalmente lo escribo como de grado 1 igual que n, lo escribo como una combinación de eso. ¿Están de acuerdo? Y en el caso de las matrices, bueno, se hace para n por m, pero bueno, ya. Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo que la base canónica debiera ser algo así, una que tiene un 1 y después muchos ceros, y muchos ceros. Y después que tiene 0 y que tiene un 1, y después 0, y muchos ceros, hasta que llegamos a una que tiene muchos ceros y que acá abajito tiene un 1. ¿Ya? No, en particular, por ejemplo, si miro las matrices de 2 por 2, la base canónica es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Es muy fácil probar que cualquier matriz de 2 por 2 es una combinación de estas cuatro, y es un pelito menos fácil probar, pero va por ahí, de que estas cuatro son efectivamente linealmente independientes. Entonces, estas forman una base de este espacio. ¿Ok? Entonces, como no es el objetivo del problema ahora, probar que es una base, eso se los comento, se los dejo a ustedes para que lo piensen, lo reflexionen. Pero ahora lo que vamos a hacer es encontrar la matriz representante de esta transformación lineal en estas bases. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que P3, engañosamente, es un espacio vectorial de dimensión. ¿Qué dimensión tiene P3? ¿Cuál sería la base de P3 entonces? 4, ¿no? Es de dimensión 4, exacto, porque su base es 1, x, x cuadrado y x al cubo. Nosotros probamos que eso era en LI, ¿se acuerdan? Fue uno de los primeros ejercicios de independencia lineal que hicimos. De hecho, probamos que lo n era en LI, pero bueno. Entonces, P3 es de dimensión 4. Eso me dice que P3 es isomorfo a, ¿qué espacio? ¿A qué espacio va a ser isomorfo entonces P3? No recuerdo, bro. No, ¿cuál es el espacio canónico de dimensión 4 que uno piensa? R4, ¿no? R4, eso no. Ahí, Ah, ahí, guárdalo en el corazón, que no se lo olvide más. ¿Ya? Entonces, coordenadas de P3 va a ir desde P3 a R4 y al polinomio que sea de la forma A0 más A1x más A2x cuadrado más A3x al cubo, le va a asignar el vector A0, A1, A2 y A3. ¿Por qué? Porque fíjense que este tipo se escribe como A0 por 1 más A1 por X más A2 por X cuadrado más A3 por X al cubo. Y en las coordenadas lo que yo hago es guardar en la primera posición el coeficiente del primer elemento de la base. El primer elemento de la base es 1, su coeficiente es A0, lo guardo en la primera coordenada. A1
es el coeficiente del segundo elemento de la base. Lo guardo en el segundo elemento de mi vector. A2 es el coeficiente del tercer elemento de la base. Lo guardo en el tercer espacio. A3 es el coeficiente del cuarto elemento de la base. Lo guardo en el cuarto espacio. ¿Ok? Entonces, coordenadas de P3 va a parar a R4. Cualquier vector de P3 lo escribo como una combinación de estos cuatro vectores. Perdón, cualquier vector de P3 lo escribo como una combinación de estos cuatro vectores. Y los escalares que uso para obtener esa combinación los codifico en los vectores de R4 de esta manera. ¿Ok? De la misma manera, si yo miro qué va a pasar con coordenadas de M2, coordenadas de M2 que va a ir desde M2 a R4, va a tomar la matriz A, B, C y D, así es una matriz de 2 por 2, y me va a decir, bueno, esto es simplemente A, B, C y D. ¿Por qué? Porque esta matriz que está acá, como les decía, se escribe como A por 1, 0, 0, 0, más B por 0, 1, 0, 0, más C por 0, 0, 1, 0, más D por 0, 0, 0, 1. O sea, el coeficiente del primer elemento de la base lo pongo ahí, el coeficiente del segundo elemento de la base lo pongo acá, el coeficiente del tercer elemento de la base lo pongo ahí, y el coeficiente del cuarto elemento de la base lo guardo en el cuarto cajón del vector de coordenadas. Se va ordenando la cabeza, ¿no? Sí. Ya. Ahora, sigamos adelante. Entonces uno dice, bueno, miremos nuestra transformación lineal T. Fíjense lo que hace T. T agarra el polinomio, mira sus coeficientes y dice, el primer coeficiente lo voy a poner ahí. El segundo coeficiente lo voy a poner acá y acá. El tercer coeficiente lo ignoro y el cuarto coeficiente lo coloco acá abajito. Entonces, dicho de otro modo, cuando yo veo eso, si yo quiero encontrar matriz representante, lo que tengo que hacer es preguntarme qué le hace T a los elementos de la base. Entonces yo digo, ¿qué le hace T al vector 1? Al vector 1 lo manda a la matriz. ¿A qué matriz lo manda? Lo manda a la matriz 1, 0, 0, 0. O sea, es justamente, le podríamos llamar W1, el primer elemento de la base del espacio de llegada. ¿Sí? Sí, que está con coeficiente 0, perdón, con coeficiente 1 en el primer vector, lo manda al primer elemento de la base, que es 1, lo manda al 1, 0, 0, 0. Veamos ahora qué le hace T al segundo, a X. A X lo manda, veamos, toma su coeficiente y lo manda a, fíjate, algo que vale 1 acá y vale acá. O sea, lo manda a este vector, 0, 1, 1, 0. Pero ese no es un elemento de la base. Pero es fácil descomponerlo, ¿no? Esto es simplemente 0, 1, 0, 0 más 0, 0, 1, 0. O sea, T de X se descompone en la base del espacio de llegada como 1 por W2 más 1 por W3. Veamos ahora qué le hace a X cuadrado. T de X cuadrado, fíjense bien que a X cuadrado lo manda al, cero, al vector 0, ¿no? Porque fíjense bien que si a 0, a 1 y a 3 valen 0, que es cuando estoy mirando algo que solo depende de X cuadrado, me queda 0, 0, 0, 0. Entonces, esto lo manda al 0, 0, 0, 0, y obviamente eso se escribe como 0 por W1, más 0 por W2, más 0 por W3, más 0 por W4. Y por último, a X cubo, T lo manda a X cubo, tenemos que mirar dónde fue la 3 va a parar acá, ahí hay un 1, en este caso a 3 vale 1, y esos son todos 0. Así que lo manda a 0, 0, 0, 1, o sea, justamente W4.
¿Ok? Entonces ahora, fíjense bien, volvamos un segundo a cómo se construía la matriz representante. La matriz representante venía, yo tomaba las imágenes de los elementos de la base y las descomponía en la base de llegada. Y básicamente, fíjense bien de que MUJI, estoy moviendo el J y el I está quieto. El I es la columna. O sea, en las columnas de la matriz de coordenadas, perdón, de transformación, perdón, representante, en las columnas de la matriz representante, yo voy a colocar hacia abajo todas las coordenadas de la imagen. Entonces, la primera columna, entonces, si yo coloco acá la matriz representante de T, en la primera columna, hacia abajito, yo tengo que descomponer cuánto vale T de 1. Entonces voy acá a T de 1 y me digo, mira, T de 1 vale 1 por W1, así que sus coordenadas son 1, 0, 0, 0. La segunda columna es tomar el segundo elemento de la base y ver cómo se descompone. T de X, veamos T de X, se descompone, fíjense, como 0 por W1, 1 por W2, más 1 por W3, más 0 por W4. Entonces, 0, 1, 1, 0. ¿Cuánto vale T de X cuadrado? Dijimos que T de X cuadrado era 0 siempre, así que es en cada componente da 0. Y T de X al cubo es 0, 0, 0, 1. Y ahí tenemos la matriz representante. Ahora, ¿cuál es la gracia? ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, esto significa que si yo quiero calcular las coordenadas así, si yo me pregunto por las coordenadas en la base de las matrices de T de un polinomio cualquiera, A0 más A1x más A2x cuadrado más A3x al cubo, ¿ok? Eso es, según lo que calculamos, eso va a ser simplemente igual a esta matriz que tengo acá, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿ok? Multiplicado por el vector de coordenadas en la base que estoy usando. ¿Sí? Y eso, fíjense que podemos calcularlo, esto vale a 0, a 1, a 1 y a 3. Entonces, ahora yo sé que las coordenadas de este tipo en la base de W, perdón, de M, son esos valores que están ahí. Y si yo quiero lo puedo reconstruir. Pues. Acá el ejemplo es muy sencillo, entonces parece como que nos damos la media vuelta para recuperar lo que ya teníamos. Porque el ejemplo es muy sencillo, pero en otros casos no lo va a ser así tanto. Entonces, entonces esto se nos vuelve así. ¿Cuánto vale T de A0 más A1x más A2x cuadrado más A3x al cubo? Bueno, eso vale A0 por el primer elemento de la base, porque ¿qué significa tener las coordenadas? Significa tener los ponderadores que yo tengo que ponerle a cada elemento de la base. Más A1 por 0, 1, 0, 0, más A2 por 0, 0, 1, 0, más A3 por 0, 0, 0, 1, o sea, A0, A1, A1 y A3. Que era lo que ya sabíamos, o sea, no, está bien calculado, porque nos da lo mismo. ¿Ok? Pero, ¿cuál es la gracia? La gracia es que si se fijan, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos calcularle el núcleo a esta transformación? Si yo les dijera, bueno, considera esta transformación y queremos calcularle su núcleo. En vez de operar en estos espacios, yo puedo irme a matriz representante y encontrar el núcleo de la matriz representante, y el núcleo de esa matriz me va a dar las coordenadas del núcleo de la matriz T. ¿Ya? Por ejemplo, entonces yo puedo hacerlo. O si quiero calcular la imagen,
la imagen de T va a ser coordenadas a la -1 de la imagen de la matriz de representante. Y así sucesivamente, ¿ya? Y esto básicamente por todo lo que hemos probado respecto a los isomorfismos, ya que coordenadas es un isomorfismo. Ya, pero eso es, lo vamos a ir viendo más caso a caso, pero es para que entiendan qué nos motivaría a hacer este cálculo. Más allá del hecho de mostrar que toda transformación lineal es esencialmente multiplicar por una matriz. Ya, chiquillos, chiquillas, preguntas del ejemplo que acabo de hacer. ¿Qué les parece? No, profe. O sea, no lo entiendo al 100%, pero mejor que antes. ¿Ok? Vamos a probar algunas propiedades ahora de la matriz representante. Yo creo que eso también va a ir ayudando a ir fijando ideas. Profe, le paso una ¿Ok? pregunta. Claro. Quizás sea media tonta, no sé. ¿El teorema de núcleo imagen siempre se cumple? La hipótesis del teorema de núcleo-imagen esta es una pregunta importante, Simón, porque es un poco lo que apuntaba el otro día. Los resultados matemáticos son promesas. Y la promesa es, si se cumple la hipótesis, el resultado es cierto porque demostramos que entonces se va a cumplir la conclusión. Entonces, por ejemplo, el teorema de núcleo-imagen te dice, si tiene un espacio vectorial de dimensión finita y en él una transformación lineal, bueno, entonces se cumple el teorema de núcleo-imagen, siempre. Pero si partes de dimensión finita y si tiene una transformación lineal, o sea, el teorema de núcleo-imagen no es cierto para cosas no lineales. ¿Okay? Ya, Pero ya, sí, cumpliéndose la hipótesis siempre se va a cumplir. ¿Ya? ahora, gracias. De nada, nada, con mucho gusto. Miren, entonces ahora vamos a probar algo que es bien interesante. Y es lo siguiente. Primero, que si yo miro dos espacios vectoriales, entonces el conjunto de todas las posibles transformaciones lineales también es un espacio vectorial. Entonces, si yo tengo dos transformaciones lineales, las puedo sumar haciendo la suma de funciones, ¿cierto? Usando las operaciones, como dice acá, las operaciones naturales de espacio funcional. Eso va a ser un espacio vectorial. Eso no es tan sorprendente, porque nosotros probamos que todas las funciones eran espacio vectorial. Entonces, claro, valores en R. Acá son valores en un espacio vectorial, pero la demostración es esencialmente la misma, así que de hecho no la voy a hacer. Esa parte se la dejo a ustedes de ejercicio. Es un ejercicio sencillo, pero creo que vale la pena que lo hagan. Pero lo más interesante que vamos a hacer ahora es probar que si tienen dimensión finita ambos espacios, entonces este espacio vectorial también es de dimensión finita y es isomorfo a las matrices. Y en particular, si isomorfo a las matrices, entonces su dimensión es la dimensión de las matrices. La dimensión de las matrices de M por N tiene dimensión M por N. Así que se cumple esto que está acá. ¿Ok? Y decir que esto es isomorfo a esto de acá es esencialmente decir que podemos mostrar un isomorfismo entre ambos, o al menos un isomorfismo entre ambos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y ese isomorfismo que vamos a hacer es justamente el de calcular matriz representante. ¿Ok? Entonces, uno va a ser tarea, y dos, vamos a probar dos, entonces vamos a decir, sean beta B y beta W bases de B y W respectivamente, y vamos a definir phi, que va a estar desde L a las matrices de M por N, que phi de F va a tomar una transformación lineal y le va a entregar su matriz representante en la base beta y la base en la base beta B y beta W de F. Y queremos mostrar que ese muchacho que está ahí, este phi es un isomorfismo, o sea, es una transformación lineal
biyectiva. ¿Ok? Entonces, hay que probar 3 cosas. O podríamos probar 4 cosas, si ustedes quieren. Hay que probar que phi es inyectiva, que phi es sobreyectiva y que phi de f más g es igual a phi de f más phi de g y que phi de lambda f es igual a lambda veces phi de f. ¿Sí? Cuando yo quiero probar que una función es lineal, yo tengo que probar que separa combinaciones lineales, pero en realidad eso es equivalente a mostrar que separa sumas y que saca los escalares. Es lo mismo. Uno puede probar eso. Entonces, esas son las 4 cosas que vamos a probar. No estoy seguro que las vayamos a hacer todas. Quizá alguna les queda de ejercicio. Partamos por probar que phi es inyectiva. Vamos a hacer las más difíciles, eso sí. Entonces, 1, phi es inyectiva. Y cuando yo quiero probar que una función es inyectiva, yo me doy 2 elementos en el dominio y supongo que la imagen de esos 2 elementos es la misma y queremos demostrar entonces que esos elementos eran iguales, que no eran 2. ¿Ok? Entonces, fíjense bien que ¿qué significa que las imágenes de estas funciones sean la misma matriz? Bueno, eso significa que la matriz representante en la base beta B y beta W de F1 es igual a la matriz representante en la base beta W de F2. Son 2 funciones que tienen la misma matriz representante y yo quiero mostrar que entonces son la misma función. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos que para todo B que vive en B, se cumple lo siguiente, que las coordenadas en la base de W, en la llegada de F1 de B, eso, las coordenadas, si yo quiero ver las coordenadas de algún elemento de la imagen, eso es la matriz representante de F1 multiplicado por las coordenadas en la base B de B. Esa es la gran gracia, esa es la gran igualdad que define la matriz representante. Yo podría decir simplemente, miren chiquillos, vamos a definir la matriz representante como aquella matriz que hace esto, y por hacer esto, entonces, los valores que va a tomar son exactamente los mu sub i que encontramos. ¿No? Pero resulta, fíjense, que yo estoy diciendo que esta matriz es igual a la matriz beta B, beta W de F2, de las coordenadas de beta B de B. ¿Sí? Si esta matriz es igual a esta matriz, bueno, el producto de esta matriz por un vector es lo mismo que el de esa matriz por ese vector. Pero eso que está ahí por la definición de la matriz de representante es las coordenadas en la base de W de F2 de B. ¿Ok? Entonces lo que tengo, fíjense bien, es que para cualquier B que yo me dé, las coordenadas en el mundo de las imágenes de F1 de B son iguales a las coordenadas de F2 de B. ¿Y qué es lo que ocurre?
que cuando yo tengo dos elementos con las mismas coordenadas, eso necesariamente implica que son iguales. Esto implica que F1 de B es igual a F2 de B, y esto para todo B en B, o sea, F1 como función es igual a F2. Así que efectivamente la función que a cada aplicación lineal le entrega su matriz representante es inyectiva. Como magia, ¿no? ¿Me siguieron? Recapitulamos un poquito. Ya voy a tomar ese silencio como que recapitulemos un poquito porque nos quedamos atrás. Volvamos súper atrás. Recapitulemos toda la historia. Yo tengo una función lineal, ¿ok? Y lo que estamos haciendo hoy día es mostrar que si yo tengo una función lineal, yo puedo construir una matriz de modo tal que para calcular la función lineal, yo todo lo que tenga que hacer es multiplicar esa matriz, que depende de f, por supuesto, por las coordenadas de mi vector. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si yo digo que f en b es la matriz por las coordenadas en la otra base, en el fondo lo que estoy diciendo es que las coordenadas en esta base de este elemento son iguales a ese vector que tengo ahí. O sea, como les digo, la ecuación maestra es esta que está aquí. ¿Qué significa que una matriz sea la representante, una función lineal? Significa que si yo quiero conocer las coordenadas de una imagen, simplemente tomo la matriz y la multiplico por las coordenadas del vector. Eso es todo lo que necesito tener. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos subiéndonos un piso. Realmente en la abstracción, esta cuestión no es nada trivial. Les estoy diciendo, miren, independiente de cómo se calcule, eso es una cuestión de cálculo, digamos. Si yo miro ahora el conjunto de todas las funciones lineales, resulta que lo que hice fue aprender que yo agarraba una función lineal y le podía calcular una matriz, asignarle una matriz. ¿Ok? Entonces estoy en el mundo por ahí arriba de las funciones lineales entre espacios vectoriales de dimensión finita, que puede ser algo muy abstracto, pero si los dos espacios son de dimensión finita, aprendimos que yo puedo a esta transformación lineal asociarle una matriz vía esta ecuación de las coordenadas. Y ahora lo que estamos probando es que el pasar de función lineal de espacios abstractos de dimensión finita a matrices, ese proceso, esa construcción, esa asignación de una matriz, es en sí mismo una función. Y esa función es lineal y es biyectiva, por lo tanto es un isomorfismo. Entonces, yo le llamo phi a la función que agarra una función lineal y le asigna su matriz, y lo que vamos a probar es que eso es una función, primero, inyectiva. Entonces, siempre que yo quiero probar que algo es inyectivo, es la misma historia. Me doy dos elementos a priori distintos, digo que tienen el mismo valor en la llegada, que llegan al mismo punto, y quiero demostrar, entonces son el mismo en el espacio partido. No hay dos puntos distintos que lleguen al mismo lugar, ¿ok? Porque si tengo que tener la misma imagen, puedo probar que entonces entre ellos son iguales. Y aquí les digo, bueno, ¿qué significa, primero, que dos funciones sean iguales? Bueno, que son iguales en todo valor, en todo punto que yo evalúe son iguales, esto es lo que está escrito acá abajo. Pero ya digo, phi de F1 es igual a phi de F2, eso es lo mismo decir que esta matriz es igual a esa matriz. Y aplico la ecuación maestra. Las coordenadas de F1 en B son, por definición, su matriz de representante por las coordenadas del vector. Pero como esta matriz es igual a esta matriz, reemplazo, y ahora resulta que esto es, por definición, las coordenadas de F2 en B. Y como dos vectores que tienen las mismas coordenadas son iguales, llego a eso, pero fíjense que esto era válido para todo B en B, y cuando yo digo que dos funciones evalúan lo mismo en todos los puntos, eso es por definición que las funciones son iguales.
Así que efectivamente, si yo asumo que phi de f1 es igual a phi de f2, concluyo que f1 es igual a f2, por lo tanto esta función phi es inyectiva. ¿Mejorada? Sí, profe. Ya, entonces ahora que probamos que es inyectiva, tenemos que probar el resto de las cosas. Tenemos que probar que es sobreyectiva, tenemos que probar que es lineal y probar que es lineal. Entonces, miren, para probar que es sobreyectiva, en este caso es súper fácil. ¿Por qué? Entonces, digamos, 2 phi es sobreyectiva. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Yo quiero ver que si me doy una matriz cualquiera A, una matriz de M por N, yo quiero ver que existe una función F en las lineales de B en W, tales que phi de F sea igual a. Eso es lo que yo quiero ver. Que yo puedo encontrar alguna función lineal para la cual esa es su matriz representante. Pero, ¿por qué eso es fácil? Porque en el fondo, cuando yo pienso cómo calculé la matriz representante, yo la calculé diciendo, mira, recordemos que cómo es M la matriz representante en la base beta de la base W de una transformación lineal. Eso simplemente, acá yo tengo, lo voy a escribir así como de ladito, miren. Coordenadas ya de F en B1, coordenadas de F en B2, coordenadas de F en Bn. ¿Están de acuerdo, no? La matriz, en cada columna, lo que yo hacía era meterle las coordenadas de lo que le hacía F a cada elemento de la base. Pero si yo tengo fijo una, bueno, yo puedo decir, mira, yo voy a definir F en B1, entonces definimos que las coordenadas en la base W o beta W de F en B1 sea exactamente la primera columna de A. Lo construye así. Es como cuando vimos que coordenadas era sobreyectivo. Dadas unas coordenadas, es siempre fácil encontrar el vector que tiene esas coordenadas porque simplemente le pongo esos ponderadores a mis vectores para combinarlo. Acá lo mismo. En cada columna de A, lo que yo tengo son los ponderadores que yo quiero que tengan la imagen de los distintos vectores de la base en B. Así que lo defino así y más en general. Y en general, vamos a decir que las coordenadas en la base de W de el iésimo vector va a ser la iésima columna de I. Y con eso estamos listos, porque si yo defino, ya vimos que si yo defino la transformación lineal en los elementos de una base del espacio de partida, la tengo definida para todos. Y con eso, y entonces, con eso, phi de f va a ser igual a A. Así que sí, phi es sobreyectiva. No, eso es fácil. Ya, lo que es un poquito más trabajoso es probar que phi es lineal. ¿Ya? Entonces, probemos. ¿Qué pasa? ¿Cuánto vale phi de F1 más F2? Bueno, esa es la matriz representante, ¿cierto? De F1 más F2. Y miremos sus columnas. Entonces, la columna 1 de M de F1 más F2, esas son las coordenadas en la base de W de F1 más F2 del primer elemento de la base B. Definición.
Y dicho eso, resulta que coordenadas, bueno, ¿cuánto vale F1 más F2 de B? Por definición de suma de funciones, esto es coordenadas en la base W de F1 de B más F2 de B, perdón, de B1, ahí. Y coordenadas en lineal, pues entonces esto es coordenadas de la base W de F1 de B1 más coordenadas de la base W de F2 de B1. Pero resulta que eso que está acá es la primera columna de la matriz representante de F1 más la primera columna de la matriz representante de F2. Porque ¿qué cosa hay en la matriz representante de F1? En cada columna están las coordenadas de la acción de F sobre los elementos de la base. Y como esto que lo hice para la columna 1, en realidad lo tengo para cualquier columna. Uno ve que columna a columna, así, columna a columna, uno tiene que la matriz de F1 más F2 es igual a la matriz de F1 más la matriz de F2. Así, efectivamente, separa sumas. De nuevo, ¿qué es lo que yo tengo que guardar en mi corazón para entender todo lo que estamos haciendo? Que cuando yo miro las columnas de mi matriz representante, lo que estoy haciendo es mirar las coordenadas de la acción de F sobre los elementos de la base del espacio de partida. ¿Me están siguiendo? Están muy silenciosos, chiquillos. Sí, profe, es que está complicado de entender en realidad. O sea, cuesta. Es difícil, ¿no? No, estoy de acuerdo contigo, Nicolás. No crean que esto es algo simple. Estamos realmente en un mundo súper abstracto y son cosas que tienen que ir madurando a poco, pero que yo espero que después repasándolas, mirando de nuevo los cálculos y tal vez el video vayan germinando. Miren, les voy a dejar a ustedes de ejercicio probar que los escalares también salen. En realidad es el mismo argumento, ¿eh? Pero es para que hagan algunos de ustedes. Les va a ayudar. ¿Sienten que tienen alguna pregunta puntual? O más o menos puntual, o sea, no tiene que ser súper precisa, pero algo que les moleste como de la idea general al menos. O sea, ¿cachan para dónde va la micro o hay algo, y en ese cachar para dónde va la micro hay algo que les pueda ayudar, digamos? ¿Alguna duda que les quede? ¿Algún punto donde noten que se perdieron? Porque tal vez retomamos desde ahí y quede claro. Pero es importante tener un poquito de feedback para poder dirigir la... Para no decir lo mismo, ¿no? Oye, creo que la primera pregunta es fundamental. ¿Entienden lo que estamos probando acá o no? ¿O qué es lo que queremos hacer? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, digamos? Más allá de cómo lo hacemos, pero en el fondo queda claro que lo que estamos haciendo es probar que esta función, que a cada función lineal le asigna una matriz, es en sí misma una función lineal. Entonces, si yo agarro la suma de dos funciones, la matriz que le toca es la suma de las dos matrices. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo primero. Si tienen claro eso, después van a poder repasar el cálculo y van a ver que esencialmente lo que hice para probarlo fue mostrar que las columnas de esta matriz
es la suma de las columnas de la matriz con F1 y de la matriz con F2. ¿Y cómo hago eso? Insisto, con el principio de que en la matriz representante, cada columna son las coordenadas de la acción de lo que estoy representando en el elemento de la base que corresponde. Si es la primera columna, del primer elemento de la base; si es la segunda columna, del segundo elemento de la base. Y así sucesivamente. ¿Aclara eso un poquito el panorama? Ya. Martín me dice que sí. Miren, me gustaría terminar la clase de hoy día probando esto que está acá. No sé si voy a alcanzar, quizás sí. Quizás sí. Es re bonito, es re bonito. Y dice lo siguiente esta proposición. Es una proposición bonita. Que si yo tengo tres espacios vectoriales y tengo transformaciones lineales sucesivas, nosotros sabemos que la composición es en sí misma una transformación lineal. Y esencialmente, lo que nos dice este teorema es que la matriz representante de la transformación lineal es la multiplicación de las matrices representantes de las partes que estoy componiendo. ¿Y qué es lo bonito? Lo bonito es que entonces estamos diciendo, mira, la transformación lineal es multiplicar por una matriz y la composición es multiplicar matrices entre sí. Entonces, como refuerza mucho esa idea. Y ya al final del día, todo lo que sea en dimensión finita es Rn. Con otros colores, con otras formas, pero es esencialmente Rn en términos algebraicos. ¿Ya? Para otras propiedades que uno quiera estudiar de los espacios podrían ser súper distintos, pero en términos algebraicos, de su álgebra como espacios vectoriales, ¿cierto? De sumar vectores, de calcular de independencia lineal, de dependencia lineal, son esencialmente lo mismo que Rn. Entonces, vamos a mostrar eso, y con eso después uno puede mostrar que F es un isomorfismo si solo si la matriz representante de F es regular, o sea, es invertible, y en tal caso tenemos esta igualdad muy bonita de que la matriz representante de la función inversa es simplemente la inversa de la matriz representante. ¿Ok? Bien. Ya, entonces, la forma de probar este problema, esta proposición, digamos, es realmente muy, muy astuta, y es con un calculito. Miren, para el punto 1, ¿cuánto vale la matriz representante de G multiplicado por la matriz representante de F, y todo eso multiplicado por las coordenadas de un vector B? Llamémosle un vector U porque partimos en U y de U nos vamos a B y de B nos vamos a W. Eso que está ahí, nosotros sabemos que por definición yo puedo mirar primero esa multiplicación de ahí, esas son las coordenadas, ¿ya? Esto es coordenadas en U. Esas son las coordenadas en B de F de U. Eso es por definición. Entonces esto va a ser mg por las coordenadas en B de F de U. Pero, si yo miro ahora esto como un vector, nomás le llamo B, cada vez que yo tengo una matriz representante de una función que está definida en B, multiplicando las coordenadas en B de un vector, eso es lo mismo que las coordenadas de G de ese vector en la base del espacio de llegada. Entonces esto es las coordenadas en W de G del vector, o sea, de F de U. O sea, esto es las coordenadas en W de G o F de U. ¿Ok? Pero por definición, yo tengo que las coordenadas en W de G o F de U son iguales a la matriz
a la matriz representante de GOF por las coordenadas de U. Entonces, fíjense bien, acá arriba probé que esas coordenadas eran iguales a esta matriz por ese vector, y yo sé por definición que estas coordenadas son iguales a esta matriz por ese vector. ¿Ok? Entonces, dicho de otro modo, así tenemos que M de GOF por coordenadas en U de U es igual a M de G por M de F por coordenadas de U. Y como esto vale para cualquier U, y sabemos que coordenadas es un isomorfismo, estamos probando que esta matriz por cualquier vector es igual a esta matriz por cualquier vector. Escogiendo los elementos de la base canónica, podemos probar que entonces estas dos matrices son iguales. O sea, es un hecho de la causa que si dos matrices multiplicadas por cualquier vector me dan siempre lo mismo, entonces esas dos matrices son iguales. ¿Ya? O de otra forma, esto es equivalente también a escribir la matriz M de GOF menos la matriz G por la matriz F por coordenadas U de U es igual a 0. Y de aquí, tomando U, los distintos elementos de la base de U, digamos, tomando los elementos de la base que hay en U, yo puedo mostrar que esto implica entonces que M de GOF menos M de G por M de F es igual a la matriz 0, y por lo tanto son iguales. ¿Ya? Esa es una manera. Otra manera, más astuta, es decir, yo sé, esto que está acá es por definición, pero además, la aplicación que a cada transformación lineal le asigna su matriz, nosotros sabemos que es inyectiva. Por lo tanto, ni siquiera eso, es una función, está bien definida. Entonces, por lo tanto, esto que está acá tiene que ser la matriz representante de esta aplicación. ¿Ok? Porque sabemos que hay solo una. Por unicidad de la matriz representante, cuando tengo las bases fijas, necesariamente la matriz representante de esta función tiene que ser el producto de esas dos. ¿Ok? Pero si no quieren usar ese argumento que es un poquito más sofisticado, uno puede decir, bueno, acá con coordenadas yo recorro todos los vectores posibles y la única matriz que por todos los vectores posibles me da 0 es la matriz 0. ¿Ok? Eso lo probamos en su minuto, creo yo. Ahora, y la parte 2, uno puede hacer lo siguiente, miren. Resulta que sabemos que M de una función con respecto compuesto con f a la menos 1, por la parte anterior esto es M de f, la matriz representante de f, por la matriz de f a la menos 1. Pero esto que está acá, cada vez que yo compongo una función que es biyectiva con su inversa, lo que obtengo es la identidad. Y no es difícil mostrar que la matriz representante de la identidad es la identidad. ¿Ya? Entonces, y la matriz de la identidad es la identidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo que la matriz de f por la matriz de f a la menos 1 es igual a la matriz identidad. Y eso solo puede ocurrir si la matriz de f a la menos 1 es justamente la inversa de la matriz de f, que es lo que queríamos probar. ¿Ok? Bueno, sé que eso fue un poquito duro, quizá un poco rápido, pero si le echan una mirada con calma se van a dar cuenta que son simplemente cálculos y consecuencias de lo que ya vimos, y de todas maneras todo lo podemos retomar y volver a discutir la próxima clase. ¿Ya? Con eso terminamos por hoy. Como siempre, muchas gracias por haberse conectado y nos vemos la próxima semana. No la próxima semana, porque la próxima semana es libre, sino la siguiente.